A falta de pan. Tenemos en contacto a Carlos Chiappina, que es licenciado en Historia, es titular y profesor de la Cátedra de Historia Contemporánea de América Latina de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y además es secretario de Asuntos Académicos de la misma escuela. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, una fecha importante hoy. Sí, es una fecha relevante, ¿no? Para conmemorar al Che, ¿no? No más que y como bien señalaban ustedes, la excepcionalidad de su trayectoria, ¿no? Exactamente. Te hago una primera pregunta. ¿Qué pensás vos que llevó a un tipo de clase media argentino, recién recibido como médico, a transformarse en un revolucionario cubano? Y yo creo que en realidad un poco a ver, yo creo que un deseo muy profundo de justicia. Me parece que y en ese sentido, siguiendo la ruta de muchos líderes en América Latina, que proveniendo de familias, digamos, de sectores medios, se sumaron a procesos de cambio social y revolucionarios, ¿no? Pero creo fundamentalmente en el caso del Che, sus recorridos por América Latina, la formación que recibió, exactamente sobre todo eso. La formación política de parte de su madre, Claro. Le dieron una fuerte conciencia de necesidad de reparar la enorme inequidad social que él vivenció en sus distintos movimientos dentro de América Latina. En ese sentido, ¿cómo crees que influyó en el Che su estadía en Guatemala durante el gobierno de Jacobo Arbenz? Y yo creo que junto con otros momentos de su periplo por América Latina, en el caso de Guatemala, yo creo que le permitió vivenciar sobre todo las fuerzas que se oponían a un gobierno de carácter popular como el de Arbenz, ¿no? Digamos, lo que él pudo ver allí por primera vez fue en acción el golpe cívico-militar de Castillo Armas y las persecuciones, los asesinatos, y cómo se articulaba la tarea de la CIA con los grupos más conservadores dentro de Guatemala. Creo que le sirvió como experiencia muy concreta de ver en la práctica misma cómo se pretendía detener un movimiento popular como el de Arbenz. Y en ese sentido quizás haya fortalecido la idea de que el único modo de realmente hacer un cambio profundo en la estructura social de un país era a través de un movimiento político armado, ¿no? Tengo una pregunta, Carlos. ¿Cuándo el Che se convierte en el Che? Digamos, ¿cuándo se convierte en este mito, no? Bueno, yo creo que dentro de lo que fue el proceso de la Revolución Cubana, ya digamos, al momento, yo creo que él se convierte en una figura, no diría inicialmente mítica, pero sí, junto con Fidel, la más reconocida de la Revolución, por varias razones. Creo que va haciéndolo ya, sobre todo a partir de la conferencia de Punta del Este, ¿no? En el año 62. Pero creo que esto va siendo ya durante el principio de la década del 60, sobre todo porque es un hombre joven, un perfil no es cubano y arriesga su vida por la revolución en Cuba. Es un hombre que, digamos, como a veces se dice, que las cámaras lo tratan bien, ¿no? Las filmaciones, la televisión, las fotos, un hombre que sus fotos recorren el mundo, no luego de su muerte, sino en el momento mismo en que se está haciendo la revolución. Es un hombre que además expone magistralmente, es un gran disertante, tiene una cultura general en la que colaboró mucho la formación en la Argentina y los aportes de su madre. Todo eso lo van transformando en
en una de las figuras de la revolución mientras está vivo. Y obviamente que a partir de su asesinato todos estos aspectos se potencian, ¿no? Digamos, en cierto sentido la figura del Che puede prescindir como figura de lo que diríamos, lo podríamos llamar el barro de la historia, ¿no? Si uno contrapone la figura del Che con la figura de Fidel, claro, Fidel tuvo que permanecer batallando, envejeciendo, luchando, dando cuenta de sus actos de gobierno, enfrentando el bloqueo, y la figura del Che queda, diríamos, congelada, entre comillas, en esa figura joven revolucionaria que daba la vida por la revolución internacional, ¿no? En ese sentido creo que esos son los factores que lo transforman, como veía este fin de semana, ¿no? Una foto que apareció, la famosa foto del Che de Korda, que es la foto más reproducida en el mundo, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. En ese sentido, ¿cuál crees que fue la influencia o el grado de influencia que tuvo el Che en el proceso cubano durante la revolución? Yo creo que, bueno, si uno toma en consideración los cargos, digamos, las responsabilidades que tuvo el Che en el gobierno revolucionario, y además tomando en cuenta que no era cubano y no tenía inicialmente experiencia real sobre el territorio cubano, la influencia del Che fue muy fuerte. Fue director del Banco Central, ministro de Industria, Agricultura. En ese sentido, incluso su impronta va a ser muy fuerte en los primeros años de la revolución en materia económica, ¿no? En la cuestión de cómo organizar una economía planificada. Están sus escritos donde él va relatando cómo piensa que debe ser la economía planificada estatal cubana, donde la influencia de él es muy fuerte. Tiene básicamente una propuesta que pretende industrializar a Cuba, diversificar su producción, sacarla del monocultivo, y en ese sentido la influencia hasta principios, mejor dicho, hasta fines de la década del 60, quizás hasta el fracaso de la Gran Zafra del 70, la influencia del Che ha sido muy fuerte en cómo organizar la planificación cubana, ¿no? Tomando en consideración que él veía críticamente la planificación centralizada soviética, y un poco Fidel sí confió y apostó a ese gran salto que el Che quería dar en la economía cubana, que era no insertarla como una colonia azucarera de la Unión Soviética a cambio de energía y infraestructura, sino diversificar la propia economía cubana.